Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Iván Loreto, anfitrión. Vamos a hablar de esto. La mandíbula de Banyoles. Esto podría ser el primer Homo sapiens en Europa. Sí, el primer humano Homo sapiens. Sabemos que hay varias razas: neandertales, denisovanos, lusones, floriensis. Y el Homo sapiens que somos nosotros. Somos la única raza que sobrevivió. Sí, la única raza la que sobrevivió. Y es que no hubo otra. Y vamos a ver algunos enigmas acá. Esto que estás viendo en esta foto, en esta diapositiva, es la reproducción de la mandíbula de Banyoles, también llamado Bañolas, ¿no? O Bañoles, Bañolas. En Gerona está. Fue un ducado, no, un condado, ¿no? Un condado de la Septimania catalana, ¿no? Gerona. Ya, bueno, pero antes de ser un condado, antes del feudalismo, antes de los romanos, antes de que existiera la edad de los metales, antes de que Sapiens fuera la única raza humana sobre la Tierra, había una persona en esa zona de Banyolas o Banyolas. Y esa persona correspondía a esta mandíbula que estás viendo acá. Ahora bien, ¿qué hay de extraño en esta mandíbula? Vas a ver muchas cosas que los humanos tenemos y que nos diferencian de los neandertales. Sí, ya hemos hablado de la diferencia entre humanos y neandertales, teniendo en cuenta las sustancias que crean un cerebro más denso y pequeño y más funcional. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta varios temas también que diferencian al neandertal. El diente, ¿no? Hasta los dientes son diferentes en un neandertal y en un humano, en un Homo sapiens. Hasta los dientes, también hemos visto eso. Dientes también diferentes. Entra a nuestra página de Facebook de Real Biopolítica. Ahí vas a encontrar todo completo. A excepción de aquello que YouTube ni Facebook quiere que sepas, es decir, el pinchazo, ¿no? Sobre el pinchazo entran las demás plataformas de Bichu, de Telegram. Ahí vas a encontrar más temas sobre el pinchazo. ¿Ya? Sobre el pinchazo. Bueno, en Odyssey también estamos colocando temas sobre el pinchazo. Bueno, vamos a ver acá. Tenemos a Banyolas. Este es un registro fósil que es muy polémico porque trata de saber a quién pertenecía específicamente a quién era el dueño de esta mandíbula. Dueño de esta mandíbula. Bueno, sucede que han revelado que la morfología general de esta mandíbula, la mandíbula de Bañolas, corresponde a un humano moderno, es decir, a un Homo sapiens, como nosotros, aunque con algunas características arcaicas que habrían despistado a los expertos. Esto que estás viendo acá es el humano 1.0. Este es el humano 1.0. Después de este seguimos nosotros, que somos el humano 2.0, o sea, el Homo sapiens. Por eso esto no es 100% Homo sapiens, pero es Homo sapiens, pero es un Homo sapiens arcaico, porque es 1.0. Después seguimos nosotros, que es el 2.0. Y después sigue el Homo sapiens 3.0. ¿Ya? El Homo sapiens 3.0 lo va a editar genéticamente la élite. Por eso la élite está creando bancos de datos y tecnología para procesar esos bancos de datos a través de heptogénesis, de lo cual también hemos hablado acá. Ese será el humano 3.0 y para eso necesitan una muestra y para eso te han pinchado a ti, para conseguir su muestra. Ya lo vamos entendiendo, ¿no? Quieren conseguir esa muestra. Con esa muestra van a tener a su esclavo perfecto, el tecno esclavo, el ecto humano, el humano nacido fuera de un útero materno, el humano creado en una máquina, incubado en una máquina, pero para eso necesitan editarlo genéticamente y para eso necesitan saber en qué consiste esa enciclopedia genética. Necesitan redactar la enciclopedia genética. Ese es el humano 3.0. Nosotros no tenemos ya nada que ver, somos desechables. Cuando tengan su humano 3.0, no van a necesitar al 2.0, para nada. Bueno, vamos a seguir.
Entra a nuestras redes de la Repolítica y vas a entender de qué estoy hablando. Nos vamos a quedar hasta la madrugada hablando de esto. Ya hemos hablado en otros vídeos. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Entonces, este es el humano 1.0. La mandíbula de Banyoles está datada entre los años 40.000 y 65.000 antes de Cristo. 40.000 y 65.000. Sabemos que hace 42.000 años el humano terminó siendo la única raza existente sobre la Tierra y las demás razas se extinguen hace 40.000 años y solamente queda el humano. Y el humano comienza a absorber las demás razas. Por eso tenemos genes de otras personas, de otras razas humanas, porque el humano lo absorbe. Y de eso también hemos hablado aquí en Radio Política. Qué extraño que el humano tenga esa capacidad de que el Homo sapiens tenga esa capacidad de absorber lo bueno o lo malo de las otras razas. Qué extraño, ¿no? Es como si también hubiera sido editado genéticamente para ser el humano 2.0 y absorber a las demás razas de humanos que quizás también fueron también editadas genéticamente. O sea, una versión mejorada era el humano 2.0. Y después de esto va a venir otra versión, que es el humano 3.0. Vamos a hablar de esto. Tradicionalmente ha sido considerado este resto, esta osamenta, ha sido considerada esta mandíbula la mandíbula de un neandertal, que era la especie que dominaba el continente europeo en ese tiempo, hace 65.000 años. De hecho, comparte un rasgo neandertal. ¿Sabes cuál es ese rasgo neandertal? Quizás exista mucho en los países andinos que tienen una alta concentración de arcaico gen neandertal. Ya hemos hablado del gen de dolor. Ya hemos hablado de varios de esos genes arcaicos. No tiene mentón. Sí, no tiene mentón. O sea, no tiene mentón masculino. No tiene. Ha salido por acá y has visto también esa situación en muchos humanos, sobre todo en determinados lugares donde hay una alta concentración de arcaico gen. Sí, no tiene mentón. Es eso. El neandertal tampoco tiene mentón. El humano arcaico, el humano primitivo, tampoco tiene mentón. Sin embargo, la investigación apunta a otro resultado. No era un neandertal, sino un Homo sapiens arcaico que no tenía barbilla. Bueno, Europa era donde vivían los neandertales y se suponía que no había nadie más hasta que llegó, hasta que llegó el Homo sapiens hace 40.000 años y reemplazó a los neandertales. No había Homo sapiens en Europa hace más de 40.000 años y aquí nos encontramos ante una mandíbula que se conoce desde el siglo XIX, pero que no estaba clara cuál era su adscripción, a cuál de las tantas razas estaba adscrita, correspondía. Por cronología se suponía que era un Neandertal, por lo antiguo que era. Tiene tantos años, tiene 65.000 años. Bueno, hace 65.000 años había Neandertals, así que esto debe ser Neandertal. Ese era el razonamiento. Solamente en base a ese razonamiento se tomaba la conclusión, pero no se hacían más pruebas para, para volver a corroborar aún más esa hipótesis. Y sucede que las pruebas ya se han hecho. Han realizado un estudio cuantitativo utilizando técnicas para confirmar lo que se pensaba, que es un Homo sapiens, y que eso sería el más antiguo de Europa. Eso hace que se adelante la llegada del Homo sapiens al continente europeo. Es anterior a lo que se pensaba. Hasta ahora, el fósil más antiguo, sí, el fósil pero más antiguo de Europa era el de Pestera cuace, la cueva de los huesos, ¿no? Pestera cuace 1. Eso está en Rumania, de eso también hemos hablado aquí. Tiene una antigüedad de 40.500 años. El primer escollo que había confundido a los investigadores sobre la mandíbula de Banyoles era la ausencia de mentón. Acá ves al señor, tiene su mentón. Es, es el humano, es el humano normal, ¿no? Bueno, es el humano actual, pero el humano antiguo no tenía ese mentón, no tenía mentón, carecía de mentón.
En esa cueva, cueva de los huesos o pestera cuase, eh, en esa cueva han encontrado este resto, que puedes verlo, ¿no? Es un cráneo un poco extraño, ¿no? Un poco alargado, como el de Tutankamen, ¿no? O sea, ¿qué raza era esta la que existía antes? Mm, también llama la atención, ¿no? Bueno, entonces tenemos ese tema, ausencia de mentón. Los neandertales no tienen mentón, carecen de mentón. Por eso se ha defendido a menudo la hipótesis de que la mandíbula era neandertal. Sin embargo, la morfología general de la mandíbula, porque no solamente la mandíbula no es el hueso, la mandíbula no es el humano, hay más elementos. Vamos a ver si los demás elementos también son neandertales. Entonces, la morfología general de la mandíbula, dejando aparte el tema del mentón, se acerca mucho más a las mandíbulas del Homo sapiens que a las mismas mandíbulas del Neandertal. O sea, el mentón era de Neandertal, pero lo demás era de Homo sapiens. Y los científicos solamente se habían fijado en el mentón, ¿no? Y ya no habían querido investigar más. Ya, el mentón es no tiene mentón. Ah, entonces es Neandertal, y ahí lo dejamos. Pero no quisieron ahondar más, para que veas cómo es la ciencia. Ahí se quedan y no quieren investigar más, no tienen más curiosidad por ver lo demás. No, ¿para qué si ya sabemos que es Neandertal? ¿Te das cuenta ese razonamiento que a veces hay? ¿Para qué? Si ya sabemos que es Neandertal, ¿para qué vamos a ver más elementos morfológicos del cráneo, de la mandíbula? ¿Para qué si ya sabemos? O sea, ya dan por supuesto, ya, ni siquiera quieren revisar. Entonces, pero sucede que ahora hay nuevos científicos y dijeron, igual vamos a verlo. ¿Cuál es el problema? Si es neandertal, seguiremos corroborando que es neandertal, ¿no es así? Para reforzar la hipótesis. Ah, bueno, entonces lo hicieron, pues, y reforzaban la hipótesis, y se dieron cuenta que no había nada que reforzar, que era humano, todo lo demás era humano. O sea, tenemos al humano 1.0. Ahora te das cuenta por qué esta desidia en solamente fijarse en el mentón y no en los demás elementos, porque así, cuando hacen eso, nadie se va a dar cuenta de que hubo un humano 1.0, que ahora está el humano 2.0 y que lo que sigue es el 3.0. Y así evitan esa línea de relaciones eidéticas. Mm. Así funciona a veces la ciencia. Así funciona. Hasta hace relativamente poco se creía que los primeros humanos modernos habían llegado a Europa entre 43.000 y 45.000 años. Pero ahora se cree que los primeros asentamientos de Homo sapiens podrían tener entre 46.800 y 51.700 años, o incluso antes, si esta mandíbula de Banyoles fuese de hace 52.000 años. Por lo tanto, la sucesión de los hechos podría cambiar. La llegada de los Homo sapiens no significó la desaparición de Neandertal poco tiempo después, y las dos especies podrían haber convivido durante siglos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Acaso el Homo sapiens fue modificado genéticamente para absorber a las demás razas humanas? De eso también hemos hablado, ¿no? Y acá podemos ver la pestera, ¿no? Cubuace, ¿no? Acá podemos ver este hueso, ¿no? Tratan de radiocarbono de hace 35.000 años, relativamente 40.500 años para la vejez de la mandíbula. Esta es la cueva 2, ¿no? Hueso 2, el hueso 1, pero este es el hueso 2, este es el hueso 2. Pero bien, el hueso 1 reveló atributos humanos específicos, situándolo cerca de los humanos modernos tempranos, del Pleistoceno, o sea, de los finales del Paleolítico. ¿Ya? Bueno, entonces esas son las poblaciones más tempranas de hombres que entraron a Europa, los primeros Homo sapiens que entraron a Europa. Después de ahí vienen varias razas. Aparecen ahí varias razas según el sitio donde son sembrados. Aparecen esas varias razas que después forman las razas actuales. Aparecen las razas antiguas otra vez se mezclan y aparecen las cepas, ¿no? Las cepas actuales. Cepas actuales. Bueno, entonces eso está aquí en Rumania, ¿no? Vamos a seguir con esto, vamos a ver más temas. A ver, había descripciones magníficas de la mandíbula, pero ahora la informática, la realidad virtual y los métodos actuales como la morfometría geométrica permiten cuantificar las comparaciones.
Es como cuando tú te tomas una foto para tu RENIEC, para sacar tu documento de identidad, ¿no? A través de una aplicación que tienes que descargarla, te vas a dar cuenta de que esa aplicación coloca medidas entre tus ojos, tu nariz, tu boca, tus orejas, coloca medidas y crea un número en base a estas medidas. Entonces tu cara tiene un número, tu rostro tiene un número según esas distancias que hay entre varios elementos de tu rostro. Se crea un número y en base a eso se puede datar los parecidos que hay entre una y otra persona, ¿no? Es como una reina de belleza que es 60-90-60, ¿no? O 90-60-90, ¿no? ¿No? Puede ser 87-60-90 o 86-90, 86-60-92, ¿no? ¿No? O sea, cada una tiene distintos, ¿no? Entonces, distintas medidas. No siempre es 90-60-90. Igual, pero esto es en base a la cara. También tiene otras medidas, ¿no? Ya no es eh, torso, cintura, caderas, ¿no? Ahora sería pues ojos, boca, orejas, nariz. Esas serían las medidas. Y todo eso es un número, una serie de números. Bueno, aunque tenía muchos elementos, muchos caracteres que se iban comparando, ahora existe la metodología que permite comparar matemáticamente, ¿no? Es el reconocimiento facial, ¿no? Matemáticamente. Y en conjunto es lo que ha permitido avanzar en esa investigación, ¿no? Acá puedes ver la mandíbula, cimentón. La posibilidad de que alguno de estos primeros humanos modernos europeos no tuvieran mentón es muy característico de las mandíbulas de los humanos modernos. Bueno, es muy característico de algunos, ¿no? De algunos mandíbulas. Pero sé que esta mandíbula carece de mentón, ¿no? O sea, hay humanos actuales que no tienen mentón, pero son pocos. La regla es tener mentón, ¿vale? A no ser que desciendas de una dental, ¿no? Pues ahí tengas todavía esos genes ahí latentes, ¿no? Ahora se abre la posibilidad de que algunos de estos humanos modernos antiguos no tuvieran dicho mentón. O sea, es el Homo sapiens arcaico no tenía mentón. Eso es propio del humano 2.0, no del 1.0. Esa es la mandíbula. Está la forma anterior, la forma posterior, la forma superior, lateral derecha, lateral izquierda. Ahí puedes ver los distintos ángulos de la mandíbula. Ahí está. Esta mandíbula pertenece a un ejemplar distinto a los que suelen encontrarse para ese periodo en Europa. Entonces sería un humano anatómicamente moderno que vivía entre las dentales, podría ser. Pese a la ausencia de mentón y al hecho de haber vivido probablemente hace unos 45.000 años en la actual Gerona, lo claro es que es un Homo sapiens, como tú o como yo, por lo que no tiene mentón. El resultado podría confirmarse a través del ADN o de proteínas en el fósil de Banyoles. Recuerda que el Homo sapiens tiene sus propias proteínas. Un gato tiene sus propias proteínas, el perro tiene sus propias proteínas. Ha pasado esto antes, ya hemos hablado también de esto antes. Lo que pasó con el hombre de Orce, que decían que era un hueso de burro, ¿no? De asno. Sacaron las proteínas y no había proteínas de asno, no había proteína de caballo, nada de eso. Eran proteínas humanas las que tenían ese hueso, esa mandíbula, esos restos óseos. Es que no era un ganado, era humano. Y recién ahí tuvieron que aceptar que eso era humano y por lo tanto era muy anterior a Atapuerca. Era el yacimiento madre. Tuvieron que aceptar que eso era el yacimiento madre y no Atapuerca, que era más marquetero, ¿no? Más mediático, ¿no? Pues, te das cuenta, o sea, entonces, en base a las proteínas son diferentes según cada especie, cada raza humana, ¿no? Bueno, entonces, ese es el enigma de Banyoles. Acá puedes verlo. Pastera de los Huesos uno, Banyoles y Amut uno, el neandertal. Mira el mentón. Ahí está, ¿ves? Se nota, ¿no? En Pastera, ¿no? Parece que hay un mentón un poquito. Ahí está.
Ahí está, de Banyoles no tiene mentón, tiene, sí, recto. Igual que Narental, que es recto. ¿Ves? Así, como, es más que recto, es hundido, o sea, el mentón está hundido, está hacia atrás, no tiene mentón. Esa parte donde debería estar el mentón no existe, está hacia atrás. En cambio, donde pestera de los huesos, uno, ahí puedes ver una pequeña, vamos a señalarlo con el cursor acá. Acá puedes ver el mentón, ¿ves? Aquí, es el mentón. Es una pequeña protuberancia ahí en la esquina inferior. Ah, ese es el mentón. Acá está recto. A modo uno, la rental de acá, también está recto, y es más que recto, no tiene ninguna protuberancia sobresaliente, más bien está encogido, está retraído hacia adentro. ¿Ves? Así. Ahí lo puedes ver. Es la famosa ausencia de mentón. Bueno, entonces, no se puede excluir que tenga algún antepasado neandertal, pero no sería un híbrido, o sea, es un Homo sapiens, que puede haber tenido algún antepasado neandertal, y eso explicaría la ausencia de barbilla. Puede ser eso, dice, ¿no? Un Homo sapiens, ¿no? O sea, no era una mezcla nueva. Era Homo sapiens, ¿no? Claro, era un mestizo, se puede decir, ¿no? Pero no era una mezcla mitad Homo sapiens, mitad neandertal. Acuérdate que hay algo extraño en el Homo sapiens que puede absorber a las otras razas humanas. Así que no era una mitad, era Homo sapiens. Solamente que habías absorbido algunas características de los otras. O quizás, por lo mismo que era arcaico, todavía no había desarrollado mentón. Esa es otra hipótesis, más que haya sido absorbido por ellos, ¿no? Puede ser. Pero esta antigua raza no aparece, pues, con mentón. Y ahí está la cueva. Acá está ahí puedes ver. Acá está. ¿Ves? Acá hay varias de estas cuevas, ¿no? Acá está. Es 50.000 años, ¿no? 50 y tantos mil años. Ese humano con mentón que está justamente por la zona de Gerona, que fue la Septimania de los condados francos. Acá, por acá, donde está el cursor. Por acá está la Gerona. Pero 20.000 años después aparece Pestera de los Huesos, que está aquí en Rumania, cerca del Danubio. Acá lo estoy señalando con el cursor. Aparece ahí. Ahí está. Ahí aparece, ellos aparecen después. Aparece ya con el mentón. Aparece con el mentón ahí, hace 30.000 años. Pregunta, eran, ¿estos humanos tenían ya el mentón? ¿El humano ya era con mentón? ¿Venía con mentón o no? ¿O adquirió el mentón posteriormente? Eso no lo sabemos, ¿no? Y algunos humanos no tienen mentón porque tienen todavía esa latencia del gen neandertal. Bueno, entonces acá podemos ver otro mapa, ¿no? De los humanos modernos. Acá puede ver también. Estos humanos modernos. Bueno, entonces ya sabemos algo más, ¿no? Sobre esas características arcaicas. Así que suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.